Colombia sería más ofensivo y eso le daría más ventaja a Johan Mojica encima de Farid Díaz, ya que Mojica es un jugador más de ataque. Sí, es cierto. O sea, digamos, lo que podría ser la formación titular, me inclinaría por decir que sería Ospina, Arias, Zapata, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, aunque tengo la duda si sería Aguilar o alguien más ofensivo como Mateus Uribe, teniendo en cuenta que se está jugando contra Japón. Después serían Cuadrado, James, por izquierda creo que sería alguien como Muriel y en punta Falcao. Sería como la que podría ser una formación titular en contra de Japón. Igualmente está la posibilidad de que juegue Vaca para ser más ofensivos. Y también el tema de los centrales, pues la recuperación de Zapata y si se va a optar por Davinson Sánchez o por Jerry Mina o el mismo Murillo. Entonces son elementos que también toca definir y supongo que por el tema de ser más ofensivo y de haber estado ya más partidos o pues más tiempo en este último proceso previo al Mundial, Joao Mojica estaría por encima de Farid Díaz. Pero pues eso serían como las principales incógnitas. Bueno, si vemos el partido contra Polonia, Polonia también viene con una mezcla de resultados un poco negativos en los últimos partidos. En los últimos 6 partidos, creo que solamente ha ganado 2, empatado 2 y perdido 2. Eh, a Polonia pues marca goles, a Chile le marcó 2 goles, el partido quedó 2-2. A Polonia contra Corea del Sur le marcó 3 goles, recibiendo 2 goles. Perdió 1-0 contra Nigeria en marzo, perdió 1-0 contra México en noviembre y empató 0-0 contra Uruguay. No sé, yo veo a Polonia como un rival con una potencial ofensivo fuerte, pero su rendimiento me hace sentir que un empate es posible contra ellos. Tenemos pues jugadores fuertes en el juego aéreo. Tenemos a Jerry Mina, que creo que en este partido debe ser titular para marcar a Lewandowski. Y sí, acá yo vería a la selección un empate a 0-0, lo veo bastante probable en este partido. Sí, creo que el partido, yo diría que el rival más difícil del grupo pues, es Polonia, sobre todo por la nómina de los jugadores que tiene, pues encabezados obviamente por Lewandowski, pues es que es un delantero de los mejores del mundo, incluso puede ser incluso considerado el mejor punta, que está en la discusión, pero pues sin lugar a dudas está entre los mejores. Tiene muchos jugadores de experiencia y recorrido, está Kamil Glik, compañero de Falcao en el Mónaco, está también Jakub Blaszczykowski, que tiene recorrido en muchos equipos de Europa, tienen a Krikoviak, jugador también que ha pasado por grandes equipos en Europa, está también Lukas Piszczek, el lateral del Dortmund, los arqueros Fabianski, Szczesny, entonces un equipo fuerte que está pues, rankeado entre los mejores, pasó dominando en Europa. Y creo que ese es el partido que puede ser el más difícil, el que puede que define incluso quiénes clasifican o el orden de los equipos que clasifican el grupo. Puede ser un empate, o creo que va a ser un partido disputado, cerrado, y que si mucho la diferencia será de un gol a favor del uno del otro. Esperemos que sea Colombia pues quien saque esa ventaja en ese partido. Bueno, el último partido contra Senegal es uno de los partidos que más me preocupa a mí. Y bueno, cómo ha estado jugando Senegal. Los últimos 6 partidos ha ganado 2, ha empatado 3 y perdido 1. El que perdió fue contra Croacia, perdió 2-1. Empató contra Luxemburgo 0-0. Eso me muestra que su poderío ofensivo no está muy bien. Un equipo como Luxemburgo, que es de los peores de Europa, debe ser un rival más asequible. Empató contra Bosnia y Herzegovina 0-0. Empató contra Uzbekistán 1-0, 1-1. Le ganó a África del Sur 2-1 y le ganó a África del Sur 2-0 en noviembre. ¿Esto qué me dice a mí? Como me dice que es un equipo que le está costando marcar goles, y equipos como Croacia, que son equipos pues que están yo creo que en los mejores 16 del mundial, le cuesta trabajo ganarles. Entonces debe ser un rival con el que Colombia puede sacar un empate. Lo que me preocupa es que Colombia sufre con los contragolpes. Es un equipo que cuando lo cogen parado muy arriba, le cuesta trabajo devolverse, cubrir los espacios bien. Y los equipos africanos son conocidos por su contragolpe rápido, y eso puede afectar pues a la selección. Claro, y este partido a mí Senegal me parece como el Real más enigmático. No tengo mucha claridad que hace. Puede ser un equipo que lo más lo caracteriza puede ser la velocidad, que puede ser lo más preocupante, como lo estás diciendo. Y pues tiene jugadores importantes en Europa, como el caso de Sadio Mané, jugador del Liverpool, de Keita Baldé, compañero de Falcao en el Mónaco. Y es un poco más de pronto no tan claro que pueda salir a proponer.
porque pues muchos de los jugadores pues no son tan conocidos, sobre todo acá en el ámbito local en Colombia. Entonces, eso puede ser una ventaja o una desventaja porque la falta de conocimiento puede pues abrir espacios que pueden inquietar. Sin embargo, creo que este partido, aunque depende pues que haya pasado en otros partidos, también se debería ganar y en todo caso no se puede perder. O sea, en el peor de los casos empatarlo, pero creo que Colombia, no, yo estoy seguro, tiene las condiciones y los elementos para poderle ganar a un equipo como Senegal. Igualmente, pues es un partido disputado. Es un partido que me gustaría ver la dupla Sánchez-Lerma jugando. Es un partido que no me importaría que jueguen pues más defensivamente, ya que necesitamos cubrir los espacios bien. Los dos, Lerma y Sánchez, saben jugar y además Lerma también sabe un poquito con el balón. No es, Sánchez me parece que le cuesta un poco distribuir el balón, pero Lerma sabe esto un poquito más en el Levante, lo hizo bien. También se podría jugar como un tercer volante ayudándolos como Mateo Zuribe y jugar con un solo punta. Pero sí, es un rival enigmático, difícil. Lo que veo de este grupo es que es un grupo muy parejo. Aquí no creo que haya un claro favorito. Yo creo que acá todos tienen la misma probabilidad de pasar a la segunda ronda. La pregunta es si pasan de primeros o segundos. Colombia debería tener 50% de chances de pasar a los mejores 16. Y con eso vamos a encontrar unos rivales muy difíciles en la segunda ronda. Sí, igualmente, digamos, o sea, yo creo que Colombia tiene todas las condiciones y elementos para ganar el grupo, para pasar a la siguiente ronda y pasar incluso como primero. Lo que me dejó muy preocupado fue el nivel que dio contra Egipto. Eso sí me dejó preocupado porque no me parece, no vi claridad en el juego, no vi un equipo que generara mucho fútbol, que no pudo marcar y que tampoco dio muchas garantías en defensa. Y eso no sé, pues de pronto es un partido preparatorio o lo que sea, pero o sea, Colombia tiene los elementos, tiene los jugadores, tiene una nómina muy fuerte, pero me preocupa jugadores en muy buen momento en sus clubes, pero me preocupa, digamos, ese rendimiento que se vio en ese partido contra Egipto. Espero que haya sido, digamos, eso precisamente le servido como un llamado de atención de cierta manera, de que hay que subir el nivel, de que hay que hacer un mejor trabajo en equipo para el Mundial salir con toda y demostrar las condiciones que tienen los jugadores colombianos y el nivel bueno y alto de la selección Colombia. Bueno, a mí la parte de falta de gol de la selección colombiana es algo raro. Los últimos partidos de la selección Colombia, los últimos 5 o 6 partidos, les ha costado mucho marcar gol. Básicamente marcan un gol por partido y reciben un gol por partido. Acá tengo los datos, dame un segundo. Tengo los últimos 9 partidos de la selección Colombia. Los últimos 9 partidos ha marcado un total de 11 goles y hemos recibido un total de 8 goles. Es casi que llega a un gol por partido recibido, un gol recibido por partido y un gol marcado por partido. Lo increíble es que, bueno, 3 de estos goles llegan contra Francia, que es, pues, uno de los rivales a vencer en esta Copa del Mundo. Entonces, eso me da un poquito de energía. Pero los otros 4 goles fueron contra China en un partido amistoso. Entonces, me preocupa un poco la situación de Colombia frente al gol. Yo me inclinaría yo no jugaría con 2 puntas porque lo que me muestran estos números es que Colombia no está entregando el balón a un delantero. Vos puedes poner a Falcao, como lo pusiste contra Egipto, ahí parado, si no le llegan los balones no va a hacer mucho. Ahí lo que James fue el que vio el juego claro, James fue el que vio que tenía que jugar a pegar desde afuera. Si no está llegando al arco, tenías que pegar desde afuera. Hizo varios intentos así para marcarle a Egipto, pero no lo logró. Entonces la situación de Colombia frente al arco es preocupante. Entonces eso hace aún más que este grupo sea muy parejo y no se sepa con claridad quiénes serán los favoritos. Sí, es claro, digamos, esa es la preocupación, sobre todo creo que esa falta de efectividad arriba, y justamente eso fue lo que se dio contra Egipto, un Falcao solitario arriba que no le llegaban los balones, y eso es lo que empieza a preocupar, que se necesita un equipo que lleve los balones arriba y que le dé a Falcao la posibilidad de quedar mano a mano para que él pueda marcar y convertir goles. Y eso no sé si, digamos, haya incidido un poco que haya sido Muriel el que haya jugado, entonces no sé si pensar en alguien como izquierdo, como una alternativa. Entonces también esos son los puntos que tocará analizar más adelante. Sí, digamos, por ejemplo, si quitamos ese partido contra China que cambió un poquito la historia, vemos que la selección recibe un gol por partido y marca 0.9 goles por partido. Es decir, que es preocupante la situación frente al gol. Pero bueno, eso es nuestro resumen bueno, ese es nuestro resumen de los 23 convocados de la selección, lo que nos espera frente a nuestros 3 primeros rivales, y estaremos haciendo pues una reseña luego de cada partido y
qué hizo bien Colombia y en qué se puede mejorar para los siguientes partidos. Acá nos despedimos aquí en el Dorronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en @dedorron. Y yo soy Fernando Victoria, a mí me pueden encontrar en Twitter en @ferchointer9.